Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo por parte del licenciado José Martín Cano Martínez, nuestro secretario general del sindicato sección Censa 37, y por parte de todo este equipo de catedráticos, de coordinación, ¿verdad? Porque pues todo este equipo estamos incluyendo a todos los que estamos atrás de cámaras y a los que vamos a tener el placer y el gusto de estar compartiendo con ustedes en este segundo seminario de Aprendiendo a Ser Feliz. Les agradezco a todos la oportunidad que nos dan a nosotros de poder contactar, de poder compartir con ustedes a lo largo de estos 5 módulos que vamos a estar pues viendo mucho con respecto a qué necesitamos, ¿verdad?, hacer para poder o aprender a ser felices con lo mucho que ya hemos venido platicando. Quizá algunos de ustedes nos hicieron el honor de estar en ese primer seminario. Sin embargo, si es la primera vez que nos acompañan, pues yo sí les pediría que nos dejemos fluir, ¿verdad? Nos dejemos llevar, permitamos conocer nuevos conceptos, permitamos llegar más allá de lo que nosotros mismos creemos ser capaces de hacer, permitamos pensar diferente, permitámonos ser felices. Entonces, bueno, pues no le quiero quitar mucho tiempo a nuestro ponente estrella del día de hoy, con quien comenzamos orgullosamente todo este seminario, pero sí me gustaría antes comentarles rápidamente los detalles del encuadre, ¿verdad? Recordando que quizá algunos de ustedes no nos pudieron acompañar en esa sesión, en donde habíamos comentado la necesidad o ese encuadre que es como homologar cómo vamos a estar participando a lo largo de todo este seminario durante todos los módulos, que también son parte de esos requisitos para que esto sea de carácter aprobatorio para todos y con su máximo aprovechamiento. Entonces, pues va a ser necesario tener sus cámaras abiertas, por favor. Sus micrófonos van a permanecer cerrados. Vamos a tener que asistir de manera puntual y precisa a todas las sesiones y vamos a participar haciendo esa encuesta al final, ya sea de cada sesión o cada módulo. Eso lo va a decidir cada catedrático, con la intención de poder evaluar cuál ha sido nuestro aprendizaje y nuestro impacto como equipo hacia ustedes, y sobre todo que nosotros veamos y que ustedes vean lo mucho que van a aprender. Entonces, pues agradeciéndoles una vez más, hago la presentación de nuestro ponente, quien inaugura este seminario, que también funge como coordinador de todo este seminario, el doctor Juan Bosco Ruiz Padilla, quien es cirujano plástico, cirujano general, doctorado en psicología y educación, y tiene maestría en educación. Pues yo los dejo en manos, en verdad vamos a caer en blandito con este ponente, porque es una persona por demás que domina el tema. Sin embargo tiene una tendencia, una vocación por compartir el conocimiento de manera desinteresada. Es un regalo que él nos da y yo los invito a que lo disfrutemos en estas 2 sesiones del primer módulo, en donde te doy la bienvenida, doctor Bosco, y gracias. Vamos a aprender mucho contigo. Sean todos bienvenidos y disfrutemos. Gracias. Agradezco mucho a nuestro secretario general, José Martín Cano, la oportunidad de tener esta coordinación del seminario. Agradezco mucho las palabras de Rosalí, de verdad te agradezco muchísimo. Me presentaste excelente. Yo creo que espero que disfruten todo lo que vamos a ofrecerles. Esto es con mucho cariño. También le doy muchísimas las gracias a todo el equipo que está atrás de nosotros, como ya lo dijo Rosalí. Y sin más, vamos a empezar. Muy bien. Entonces, nuestro seminario está en avalado por diferentes instancias, orgullosamente Censa 37 y de ahí la Escuela del Éxito. Pertenecemos con mucho orgullo a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, y en estos tiempos tan importantes yo creo que merece una reflexión, un agradecimiento que podamos reunirnos bajo estas circunstancias para reflexionar cosas que son fundamentales. Ya lo mencionó la doctora Rosalí, ¿quién soy?
Les comento nada más que soy vicepresidente de la Asociación Mexicana de Quemaduras. Eventualmente tomaré la presidencia en cuanto podamos reunirnos en físico y pertenezco a diferentes asociaciones. Sean ustedes bienvenidos a esta primera sesión. Les voy explicando cómo va a estar la situación. El objetivo general del seminario es que tengamos la posibilidad de adquirir herramientas que nos permitan darle un sentido y una orientación a lo que hacemos. Fundamentalmente, convertir nuestro trabajo, que es una cuestión cotidiana, transformarlo en algo que sea trascendental, que tenga una repercusión mucho más allá de lo que nos imaginamos con base al conocimiento y a la entrega que podemos y estamos acostumbrados a dar a nuestras acciones. Escogí esta imagen para empezar este seminario 2. Hay muchas personas que piensan que el hombre no llegó a la luna. Yo creo que sí llegó, pero suponiendo que no haya llegado, sí me consta la capacidad del ser humano de hacer volar naves que son extraordinariamente pesadas a lo largo del cielo y llegar más allá de la atmósfera. Eso me plantea a mí dos cosas. Una, que hay que soñar en grande, y dos, que hay que mantener los pies en la tierra, que la capacidad que Dios nos dio es inmensamente grande y hay que aprovecharla al máximo. Y ese es el sentido de lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los objetivos de esta parte del seminario? Son 4 los objetivos, los vamos a dividir en 2. Esta es la primera sesión, la segunda será el miércoles a la misma hora. Ahorita nos vamos a dedicar a dar las bases de lo que son las relaciones fisiológicas y las estructuras anatómicas con nuestra forma primitiva de reaccionar y de pensar. Después vamos a ver qué significa tener un propósito y un sentido de vida. En la siguiente sesión veremos cuáles son los grandes retos para lograr el propósito de vida y vamos a empezar a poner en práctica. Si les comento que mis compañeros traen un montón de herramientas, un montón de trucos en el saco para compartirles cómo sacarle jugo a todo esto y cómo hacer que su vida valga la pena, que de verdad seamos orgullosamente seres humanos y orgullosamente trabajadores de nuestra institución y que en nuestra casa también podamos transmitir todo lo que aprendemos. La primera parte empieza en este momento, que son los 2 objetivos que les menciono. Vamos a empezar entonces a dar las bases de esto, para que tengan idea y vayan haciendo algunos pequeños apuntes. No tomen todos los apuntes completos, capten algunas ideas que vamos a precisar. Sobre todo es cómo se construye las acciones que hacemos, cuál es los mecanismos por los que pasa nuestro cerebro para tomar una decisión, sea cual sea, y cuáles son algunas definiciones sobre sentido de vida y tal y tal. El miércoles, terminando la sesión, les vamos a pasar un link para que hagan un examen. Es muy sencillo el examen, no crean que pasa más allá de 200 preguntas, lo contestan muy rápido. No es cierto, son como 5 preguntas, no se espanten. Y con eso nos vamos a dar una idea de cómo vamos avanzando. Eso es bien importante que lo hagamos. Al final de todo, van a hacer un seminario, una encuesta similar a la que hicieron al inicio, para tener un punto de partida y un punto de evaluación. Entonces, estas personas que ven en pantalla tienen cosas en común. El primero se llama Alan Turing. Él es el creador de los sistemas de computación que utilizamos. A lo mejor ya lo conocen y si no, se los presento. Él es inglés y se dice mucho en la historia no oficial de la Segunda Guerra Mundial que él es el responsable de que no fueran el triple o cuádruple de muertos durante toda la Guerra Mundial, porque a través de su trabajo y de su empeño, diseñó una máquina que descifraba los mensajes de los alemanes. Entonces, a él le debemos esa parte. El asunto trágico de la historia es que él, naciendo en Inglaterra, cuando tenía unos 20 y tantos años, 30, que fue la guerra, terminando la guerra y siendo un héroe, como su labor fue de espionaje, pues no podían darlo a conocer, no lo iban a aceptar. Y aparte, cometía un pecado terrible en esa época, que aún tristemente en nuestros días sigue siendo algo mal visto. Era homosexual. Entonces, en premio a su labor de trabajo, de haber sido el que salvó a Europa de las garras de Hitler, le ofrecieron 2 cosas: o irse a la cárcel por el terrible pecado de ser homosexual, o someterse a un tratamiento de hormonas para que lo castraran químicamente. Alan Turing siempre fue una personalidad muy difícil, muy retraído, y decidió irse por el segundo tratamiento. Entonces,
Después de algún tiempo estar en tratamiento, llegó a la conclusión que no tenía ningún sentido seguir ofrendando su vida por esa Inglaterra que lo había traicionado como persona, que lo había condenado a la castración química. Y entonces, en un acto muy simbólico, eso sí no sea cierto, no sé si sí sea cierto lo que les voy a contar, sí se suicidó, pero no sé si fue con una manzana. Entonces, el símbolo que retomó Steve Jobs para Apple es una manzana que tiene una mordida, y justamente en recuerdo de Alan Turing, de todo lo que hizo Alan Turing y todo lo que le ofreció a la humanidad. El segundo ejemplo es Sigmund Freud. Lo conocemos todos, por lo menos de nombre, nos suena este señor mal encarado de barbita y puro. Este Freud revolucionó el concepto de la psicología, en tanto que a través de sus conclusiones podemos tener una idea de que hay una estructura subyacente de nuestro comportamiento. Él diseñó el concepto del subconsciente, del ello, del superello, etc. Y algo interesante de él, que muy pocos conocemos. Si se dan cuenta, siempre las fotos de Freud son de una vista lateral. Generalmente le toman del lado izquierdo, porque él desde muy temprano en su vida tuvo un cáncer de maxila, que lo sometió a diferentes tratamientos. En aquella época le colocaban radio, le hacían dispositivos quirúrgicos, y usualmente tenía una prótesis interna de metal. Llegaba tanto la fama de Freud y tanto el número de gente que había, que su hija y el esposo de su hija ponían incienso y algunos aromas para disimular el olor, la pestilencia del cáncer que tenía Sigmund Freud en la cavidad oral. Era terrible para él tenerse que hacer los aseos todos los días de la boca, quitarse la prótesis, lavarla, y así vivió hasta cerca de los 90 años con ese sufrimiento. Y le estoy contando que tuvo más de 30 o 40 cirugías, muchas de esas prácticamente sin anestesia, para tratar de mantenerlo con vida. Leyendo la biografía y leyendo los reportes anatómicos, nos damos cuenta que desde el primer reporte anatómico de Sigmund Freud se equivocaron de diagnóstico. Y entonces lo que ellos consideraron en ese momento algo benigno era en realidad un carcinoma muy agresivo, que si le hubieran hecho una cirugía adecuada en aquel momento, que sí tenían cómo hacerlo, le hubieran salvado todo ese sufrimiento. Sin embargo, el peso era tan grande entre todos que pues, nadie se atrevió a decirlo, y entonces se la llevaron así hasta que finalmente falleció con ese sufrimiento. El otro ejemplo que tenemos, este hombre bigotón, también mal encarado, se llama William Stuart Halsted. Los que somos cirujanos y muchos de los médicos y compañeras enfermeras conocemos el trabajo de Halsted por diferentes cosas. Él fue el que describió la primera cirugía radical para curar el cáncer de mama. La técnica de Halsted es de él, enteramente de él. Usó otras técnicas para reparación de hernia. Ya lo que usamos cotidianamente en nuestros aspectos de la vida lo inventó él, que son los guantes de caucho. Él fue el diseñador. Lo interesante de la historia de Halsted es que tuvo conocimiento de los trabajos de Freud acerca de la cocaína. Freud empezó a trabajar con cocaína aplicándosela vía nasal y localmente a algunos pacientes, y Halsted tuvo conocimiento de esa utilización de la cocaína, y desgraciadamente Halsted se volvió adicto cañón de la cocaína. Tan es así que en las guardias que hacía, en las visitas matutinas en el Massachusetts General Hospital, a sus residentes les pasaba un pasón de cocaína antes de iniciar las labores. Entonces todo el mundo andaba, pero como Speedy González, hasta que un día Halsted estaba operando y durante la cirugía, de repente a media cirugía se salió y andaba vagando por los pasillos. Sus alumnos lo cuidaban porque ya era el profesor Halsted. Así pasó varios días hasta que dijeron, vamos a internarlo, y lo internaron en el Bellevue Hospital en Nueva York. Durante un año estuvo internado con tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Después de un año salió, nunca se curó, ni él ni su esposa, que era su asistente quirúrgica, y así vivió muchos años con las secuelas y con la adicción a la cocaína. Y el último de los que tenemos aquí es Vincent van Gogh, muy conocido por todos, sobre todo por el incidente de la oreja, que es muy, muy curioso porque no se cortó toda la oreja, se cortó solamente un lóbulo, y fue por demostrarle el amor a una muchacha que él quería, que andaba por ahí, él se enamoró, y le quería demostrar su amor. El asunto con Vincent van Gogh es que siempre fue una persona muy retraída, no vendió un solo cuadro en su vida, fue exageradamente pobre, lo único que lo ayudaba era su hermano Theo,
y murió en la miseria, y en la miseria espiritual y en la miseria como artista. Bueno, ¿qué tienen en común estas 4 personalidades tan disímbolas? Lo que tienen en común es lo mismo que tenemos nosotros. Tenemos una estructura que hay que saberla aprovechar. ¿Qué tenían también en común ellos? Que se dedicaron a crecer en una parte de su vida, pero se les olvidó crecer en las otras partes de su vida. Se les olvidó crecer en la parte espiritual, en la trascendencia de su trabajo, y se clavaron tanto en la parte humana, en la parte de la carne y de los huesos, que se olvidaron que también eran seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos en común? Un hardware. El hardware, esta es la máquina más nueva que hay, se llama la Bestia, es una IBM súper nueva, súper moderna, que a pesar de que es tan grande y que con ese nombre de la Bestia, no alcanza a hacer lo que hace el cerebro de cualquier ser humano promedio. Sin embargo, es la más potente, es un maquinón. Nuestro sistema nervioso es lo que nos da la posibilidad de comunicarnos con todos. Son células altamente especializadas que se encargan de hacer el movimiento hacia adentro y el movimiento hacia afuera, la relación y la intercomunicación entre nosotros mismos y con el mundo. Está dividido en 2 grandes partes, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Lo importante del nervioso central es que son 2 partes, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte que tenemos la gran mayoría de los seres humanos encendido arriba de nuestros hombros y tiene 3 partes para destacar. El cerebro, que es donde se da la parte más exquisita del pensamiento y del razonamiento. El cerebelo, que es la parte que está inferior acá verde, esa se encarga de movimientos y reflejos de equilibrio. Eso es muy importante. El bulbo raquídeo, que es la conexión entre el cerebro y la médula espinal. Y en este bulbo raquídeo o tronco encefálico se dan movimientos, son muy importantes porque es respiración, etc. El cerebro tiene aproximadamente 28,000 millones de neuronas. La literatura a veces dice que 10,000, son un montón de neuronas. No nos imaginamos cuántas neuronas tenemos y cuántas neuronas no usamos al máximo. Procesa más o menos 30,000 millones de bits por segundo. Nuestras computadoras más rápidas no hacen ni la mitad de eso. Es impensable. Imagínense 10,000 kilómetros de hilos y cables que hacen la interconexión en el cerebro. Una neurona reacciona tan rápido como un parpadeo. Esto es un poquito menos que rápido que un parpadeo, pero es rapidísimo, 20 milisegundos. El sistema nervioso central, como dijimos, se conecta con la médula espinal y a través de eso coordina los movimientos. El sistema nervioso periférico son 2 cosas grandes: los nervios de tipo somático y la cuestión vegetativa o autónoma. ¿Cómo funciona el cerebro? Me voy a permitir pasarles este videíto. Básicamente el cerebro es la estructura que mencionamos, y este es muy ilustrativo. Esta compañía Smile on Air es muy simpática porque es para niños, pero de veras que está de muy buen nivel. Entonces dijimos que el cerebro está en la parte superior de nuestra cabeza. Ojalá siempre tengamos el interruptor prendido. A veces salimos sin conectárnoslo y se nos olvida en la casa, pero usualmente lo traemos ahí arriba. Por lo menos los que tienen pelos se peinarán. Yo no puedo, pero sí me afeito. El cerebro entonces coordina las acciones que tenemos. El cerebro es el responsable de todo lo que físicamente somos y lo que intelectualmente somos. Dentro de esa bóveda craneal que está diseñada de una manera impresionantemente perfecta, está esta masa que mencionamos con el cerebelo y las funciones que dijimos. La corteza cerebral es la parte que se desarrolló finalmente en la evolución. Pero el cerebelo entonces nos da el equilibrio, nos da el movimiento, la coordinación. Una lesión ahí nos va a hacer que andemos mareados, igual puede ser el oído, pero lesiones físicas ahí nos dan eso, alteran el movimiento, la coordinación. A nivel del bulbo o tronco, ya dijimos que se encarga de la frecuencia respiratoria. Estoy seguro que ni yo ni ustedes, estoy segurísimo, si fuéramos responsables de respirar todos los días, se nos olvidaría. Entonces tenemos esta máquina que lo hace por nosotros todo el tiempo y sin fallar, a menos que nosotros le fallemos a esa máquina. Y por otro lado está, bueno, el cerebro que ya vimos que ahí es donde se integra todo el mecanismo de procesos cognitivos. Aprendemos o desaprendemos, memorizamos o desmemorizamos a través de eso. Y de la función perfecta de eso es que depende todo lo demás. El cerebro, a su vez, está dividido en 2 grandes bloques. Estos 2 bloques
se llamarán el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Tienen que estar conectados para que nosotros podamos reaccionar ante cualquier estímulo. Cuando hay alguna falla en este sistema, se pierden los estímulos. Aquí está la demostración que les menciono del cerebro en las dos partes. Una parte es la parte fría, la parte matemática, y están unidos hacia el otro lado a través del cuerpo calloso. Eso es interesante porque al final se van a dar cuenta que el derecho coordina el izquierdo, la parte izquierda y viceversa. Entonces, esta parte del izquierdo es la parte fría, la parte matemática, la parte del cálculo, la parte del lenguaje. Y por el lado del derecho está la parte de la creatividad, la intuición, la musicalidad, la posibilidad de disfrutar o de crear una pieza musical, de hacer una obra de arte, de hacer una obra literaria que nos llegue al corazón. Entonces dijimos que están cruzados. Por eso cuando un paciente tiene algún problema a nivel cerebral derecho, se va a manifestar del lado izquierdo y viceversa. Así es como estamos construidos. Dentro de esta maquinaria del cerebro, tenemos la división entre lóbulos. El lóbulo frontal, ese es importante porque ahí son las ideas. El lóbulo parietal tiene que ver con los sentimientos, el lóbulo occipital con la vista y el temporal con la memoria, como vamos a ver. Dentro de esta parte, y si ustedes ven algún libro de anatomía, no dice, porque yo he buscado incansablemente, no saben, en dónde se hace un pensamiento, y no hemos llegado a lograr ese nivel de fineza. Sabemos que es en la parte azulita, en el frontal, y sabemos que los sentimientos de lo que percibimos están en el parietal, y que podemos reconocer a alguien si tenemos el lóbulo temporal íntegro, y también podemos ver si tenemos la parte del lóbulo occipital intacto. Pero ¿dónde se dan los pensamientos? Suponemos que es en alguna parte de la parte frontal. Ahora, si ya tenemos un hardware, ahora tenemos un software. El software es uno de los tantos productos que hace nuestro hardware, y vamos a hablar específicamente de las emociones. Las emociones, la definición la palabra que me gustaría que se quedaran es movimiento. Emoción significa movimiento, es una reacción no consciente y que tiene una repercusión y una forma en que lo vemos nosotros físicamente. Hay emociones primarias, emociones secundarias. Las primarias las pueden encontrar como primitivas, como básicas, como primarias, como fundamentales. Y hay otras secundarias. Vamos a hacerle caso ahorita a las primarias. Importante, aparecen durante el desarrollo de cualquier persona, independientemente del contexto. Sirve para defendernos, es decir, nos alejamos, o para acercarnos a lo que nos gusta. La función en la supervivencia, tanto personal como de especie. Tienen una expresión determinada facial corporal, eso no lo podemos inventar, y provocan a una predisposición característica que es la función adaptativa y son universales. Ahora les voy a dar unos trucos, si ponen atención, y con eso se van a cachar a quien diga mentiras, a quien diga verdad, a quien los esté engañando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las claves que hay que ver? Hay que ver los ojos, y de los ojos, ¿qué tenemos que ver? Las arrugas, las patas de gallo que conocemos, el entrecejo, es decir, esta porción, la expresión de las comisuras de la boca, la sonrisa. Cuando ustedes le quieran preguntar a alguien y se lo quieren cachar si le está diciendo mentiras o no, observen los ojos y observen la boca. Y de verdad, los ojos son la ventana del alma. Hay gente muy entrenada que aprende a disimular eso, pero si uno le hace las preguntas adecuadas, se los va a cachar. Eso que ni qué. Junto con otros signos del lenguaje corporal. La felicidad es innegable, la tristeza es innegable. Nosotros vemos el lenguaje corporal y esas son expresiones que aprendimos desde pequeños. Los que trabajamos en el ambiente médico y hemos tenido el placer de atender a un recién nacido, o las que son mamás, obviamente, saben que cuando se le estimula una porción de la mejilla al nene, el nene inmediatamente busca la fuente de la comida. Ese es un reflejo y eso nos dice si está bien. También los niños tienen una sonrisa de nacimiento. Un niño que nace y no tiene esa sonrisa es que tiene un problema interno. Entonces, esa sonrisa es la misma en México que en China, que en Canadá, que en Nueva Zelanda, que en Australia. Y es la misma de un niño pobre, de un niño rico, de un niño de lo que ustedes quieran. Son universales, no las podemos inventar. Por eso es que cuando tenemos la comunicación con la gente, hay que verlos de frente y detectar esos patrones si nos están diciendo la verdad o la mentira. Y aparte, si ustedes se saben el truco, pues es más fácil. Y les voy a dar otro truco que todavía es más interesante.
Cuando quieran saber si a alguien les gusta o si están enamorados a alguien de ustedes o viceversa, acérquense. A mí me cuesta trabajo, como traigo lentes, pues tengo que pegarme a la pantalla, pero si tienen buena vista ustedes, fíjense en las pupilas. Si a alguien les gusta, las pupilas se van a abrir. Eso no lo pueden evitar, eso es inevitable, nada más hay que estar atentos. Entonces, la próxima vez que se encuentren con alguien y quieren ver si de veras le gusta, acérquese un poquito, y si las pupilas se abren, nada más ustedes digan y ya cayó. Eso es un trucazo, ¿eh? Úsenlo con prudencia, porque si no se pueden condenar. La sonrisa y todos estos movimientos son contagiosos. Si un nene se ríe, reímos con él. Si una persona llora, lloramos con él. Yo me acuerdo una vez que estábamos en una ceremonia religiosa en una iglesia y a un señor, sin querer, cuando nos sentamos, se sentó sobre su sombrero. Estábamos en una parte muy importante. Cuando se sentó sobre el sombrero, pues todos lo vimos y todos nos empezamos a reír, pero no podíamos reírnos. Pero fue una fila, luego fue la otra fila, luego fue la otra fila, luego fue la otra fila, hasta que el padre también se rió. Dijo, a ver, ya nos reímos rápido y ya dejamos y le seguimos a lo que venimos. Es contagioso, no lo puedes evitar. Eso es parte de nuestra constitución humana. Hay muchas clasificaciones de emociones básicas. Por lo menos hay 8. A mí me gusta mucho la de Daniel Goleman, que son básicamente las mismas. Miedo, tristeza, ira, felicidad, sorpresa y aversión. Pueden encontrar que la felicidad puede ser alegría, también es válido, no se preocupen. Pueden encontrarse que la aversión es desprecio, es exactamente lo mismo, porque al final de cuentas las expresiones en la cara las van a ver. Hablemos de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad de comprender o resolver cosas. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Bueno, en psicología es el conjunto de funciones cognitivas que usa la memoria, la asociación y el razonamiento y sirve para resolver problemas. Esta definición ha sido muy criticada por mucha gente, pero tiene una razón de ser. Esta la empezaron a crear más o menos al final de la Primera Guerra Mundial. La empezaron a crear porque lo que querían saber, imagínense que estábamos en el inicio del siglo XX, después de una guerra terrible, después de una pandemia terrible por la gripe española. Entonces se necesitaba hacer eficientes las cosas. El concepto era de la modernidad. Se necesitaba que las máquinas y los seres humanos funcionáramos lo más eficientemente posible. Entonces se diseñaron pruebas para ver quién podía ser lo más eficiente posible para resolver problemas. Y funciona de cierta manera. El asunto es que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que las personas con un coeficiente intelectual muy alto no necesariamente son felices, no necesariamente son triunfadores, no necesariamente se integran a la sociedad. Podrán ser exageradamente buenos para resolver un problema, pero no pueden tener una conversación decente con alguien, no pueden tener una relación con una persona, no pueden tener una relación consigo mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos da unos dones y hay que aprovechar los demás. Entonces, si tenemos esa capacidad para resolver cosas y nos clavamos en eso, vamos perdiendo otras posibilidades. Por eso es que Daniel Goleman, en un libro muy famoso que se llama Inteligencia Emocional, plantea esta definición, que es la capacidad o conjunto de habilidades para percibir, comprender, expresar y gestionar emociones y entender a los de los demás. Eso ya es diferente a solamente resolver problemas. Ahora, personalmente yo ofrezco esta definición, que es una habilidad para resolver problemas en diferentes ámbitos de la vida. Básicamente eso junto con la posibilidad de relacionarnos. Y estas habilidades tienen la virtud de que se pueden desarrollar, podemos aprender a desarrollarlas. No es cierto que nada más somos buenos para una cosa. Si somos buenos para una cosa, bueno, hay que fortalecer eso, pero podemos fortalecer lo demás sin problema. Y pongo aquí este ejemplo de Beethoven, porque Ludwig van Beethoven, el gran músico alemán, tenía un problema, ustedes lo han conocido muy bien, de sordera. Si vemos la biografía de Ludwig van Beethoven, esa persona, según algunas ideas que ahora andan pululando con mucha fuerza, debieron de haberlo abortado porque la mamá era muy pobre, porque era el último de los hijos, porque estaban enfermos, porque nació muy feído, porque nació mal, etcétera, 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 etcétera.
Afortunadamente nació, creció y nos ha brindado piezas de música maravillosas, donde creaba Luis de Beethoven su música en el cerebro. La música, igual que el pensamiento antes de ser físico, es una idea en el cerebro. Y entonces, la inteligencia emocional, si lo hubiéramos aplicado con Beethoven, pudo haber sido desarrollado de otra forma con sus seres cercanos, pero tenía un carácter de la fregada, era una persona muy huraña, era una persona muy, muy abstraída, se entiende por su sordera, se entiende que era por eso, pero había otras posibilidades. No obstante, nos ofreció cosas maravillosas. Esa es una imagen del que suponemos que es Aristóteles. Y digo suponemos, les voy a decir por qué. Yo tengo varios agregados en el Facebook. Yo los conozco físicamente, sobre todo las muchachas. Y de repente veo sus fotos de perfil y digo, esta no se parece nada a la que conozco. Ojo verde, la nariz respingada, mega delgadas, así como tipo caricatura japonesa, unos ojos así súper guapas. Y no digo que sean feas, pero no son esas. Entonces ya cuando una vez le pregunté a una compañera, le digo, oye, ¿la foto del perfil era tu hermana o quién era? Porque no te pareces. Ay, doctor, ¿cómo es? No, te lo juro que no te pareces. Le digo, a ver, enséñame los ojos, porque yo te los vi verdes en tu Facebook. Y pues no, te digo, café. Le digo, entonces yo creo que si ahorita hay este Photoshop, seguramente en esa época alguien tenía una especie como de Photoshop, porque si ven aquí al Aristóteles, no era muy guapo, pero tampoco era feo. Y yo he visto otras descripciones donde sí era bastante feón. Aquí le ponen un fleco así tipo Superman, y yo creo que era calvo como su servidor. Entonces, pues suponemos que esto es Aristóteles. Lo importante de esto es lo que nos dejó él, que es el razonamiento. Él dijo, el ser humano es el único ser que tiene la capacidad de razonar. Entonces, eso nos ofreció el razonamiento. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de verdad somos seres racionales? ¿De verdad nuestras acciones dicen que somos seres racionales? Les voy a decir por qué. Somos capaces de crear una bomba magnífica que acaba con 200,000 personas en menos de 10 segundos. Somos capaces de hacer una bomba que consuma oxígeno y que deja un edificio intacto. Y también somos capaces de dar la vida por la paz. Entonces, ¿cuáles son las vías que nos mueven a hacer las cosas? ¿Será que tengamos 3 vías de acción? ¿Será que sean 2? ¿Será que el ser humano siempre ha vivido en esta lucha entre lo bueno y lo malo? Me parece que es así. Siempre hemos tenido esa lucha. Ahora, esa lucha se sintetiza en este esquema que es muy simple, pero muy interesante. Hablamos de 3 tipos de cerebros desde el punto de vista del funcionamiento. Físico no, pero desde el funcionamiento. El cerebro que le llaman el reptiliano primitivo. A mí no me gusta mucho la palabra porque sí conozco gente que son medio viboronas, pero no creo que tengan cerebro de reptil. A veces uno los ve y dice, sí, yo creo que a mí también me han de ver así, ya llegó el reptilón. Pero no, eso es parte de lo que tenemos dentro de nuestro funcionamiento. Ese cerebro es el que nos pone las antenas para estar listos. Nos mueve la acción física no pensada. Cuando caminamos, nosotros usualmente lo hacemos como un acto, sin razonarlo. Bueno, eso es debido a eso. Y también tiene que ver con la temperatura y otras funciones que vemos que son automáticas. El cerebro emocional es la parte que nos dice cómo nos vamos a sentir felices, enojados, contentos, altamente enojados y demás. Y la parte en azulito, la de la corteza, que dicen que es la última de la evolución, yo particularmente no soy muy favorito de la teoría evolucionista, pero está descrito eso. Esa es la parte que nos da justamente el razonamiento. Entonces uno dice, si después de tantos siglos que ha estado el hombre en la Tierra, pues deberíamos de ser muy racionales, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Estas 3 personas, Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart y Bernard Feringa, ganaron el Premio Nobel de Química en el 2016 por haber hecho una máquina del tamaño de 1 por 10 a la menos 9, una nanomáquina. Esa máquina tiene autonomía, es lo padre de lo que hicieron. Y ganaron el Premio Nobel de Química. Merecen un aplauso estos hombres. Si vemos esto, entonces sí pensamos que hacen el racionamiento racional, lo que les había dicho de pongan atención con estas vías. La señal entra por el sistema nervioso periférico, de ahí se va al tálamo, de ahí lo procesamos en el neocórtex, es ahí la parte azulita del cerebro, y ahí pensamos si sí está bien o no está bien.
Se va a los lóbulos prefrontales, estos deciden, esto que te están diciendo es un mensaje, esto que te están diciendo es una invitación a otra cosa, y esto está bien, huye o no. Y el sistema límbico pasa a realizar la acción que aquí la ven. Eso es normalmente la vía racional. Ahora les voy a presentar al premio Nobel de la estulticia humana, la violencia, al premio Nobel de la vejación, al premio Nobel de la estupidez humana. No puedo entender que un padrastro haya matado a golpes a un niño de 2 años porque se peleó con su mujer, o porque el niño gritó, o porque el niño tenía hambre. A los 2 años no puedes tener esa injusticia en el mundo, y lo mataron. No puede ser posible que un papá agarre a su niño y se tire por la ventana después de haberse peleado con su mujer. No puede ser posible que una mujer se aviente a la ventana con su hijo después de haberse peleado. Si vemos eso, esos no son actos racionales. Aristóteles estaría agarrado de los pocos pelos que se le ven en la escultura si se da cuenta de esto, porque eso no tiene nada que ver con los procesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué alguien que es capaz de hacer algo tan hermoso o tan complicado como una nanomáquina es capaz de matar de una manera absurda? Porque se enojó. ¿Por qué somos capaces de eso? Bueno, porque dentro de las vías que tenemos, una era la racional y la otra es la emocional. La señal entra por el sistema nervioso periférico, se va hacia el tálamo, y en vez de irse hacia la parte del razonamiento, de la vía del neocórtex y los lóbulos prefrontales, se va en friega, digamos, al sistema límbico, de ahí a la amígdala, y de ahí se desarrolla la acción. Por eso es que pasan esas cosas. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico es una concepción fisiológica, filosófica, y les voy a decir por qué. Porque las estructuras, algunas están bien definidas y otras no, porque tienen muchísimas conexiones. Lo que sí sabemos es que tiene que ver con las emociones y tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Si tuviéramos dañado alguna de estas estructuras, no podíamos aprender ni memorizar. Son 4 las cosas más importantes del sistema límbico: el hipotálamo, el hipocampo, las amígdalas y la corteza orbitofrontal. Y de estas, la estrella es esta pequeñita que está aquí abajo del hipotálamo, que se llama amígdala. Acuérdense que cuando éramos chiquitos a muchos nos operaron de las amígdalas. Esas son otras amígdalas, esas son las de la garganta. Esta amígdala está en el cerebro. Entonces, no nos han operado. Si los operaron de las amígdalas, no se preocupen, porque todavía pueden responder emocionalmente. Entonces, ¿qué son las amígdalas? Las amígdalas, este es un órgano maravilloso. Son un conjunto de neuronas en el lóbulo temporal. Acuérdense que el lóbulo temporal es en la parte lateral del cráneo. Adentro de eso se encarga de ver las emociones. Y son los responsables, estos son los responsables de que detectamos un riesgo o un placer. Y si vemos un riesgo, vamos a ver si atacamos, si nos defendemos, etcétera, etcétera. Y como dije, aprendizaje y memoria. Imagínense que la amígdala es un interruptor, y ahora me gusta pensar que es como el botón de pánico. Tú ves una cosa que te está preocupando y aprietas el botón de pánico. Para eso están diseñados. El problema es que no siempre es bueno apretar el botón de pánico. No siempre bueno es disparar eso. Y les voy a decir por qué. Daniel Goleman nos habla de la explosión emocional, y les cuento una historia que es verídica. Un profesionista en Estados Unidos, una persona, digamos que de bien, llegó a su casa y encontró, en la noche, se supone que no había nadie, y encontró, cuando abrió la puerta, vio que algo se movió hacia su recámara. Como no había luz, y oyó la puerta, oyó el ruido como de una puerta. Entonces, sin pensarlo, fue por su arma, se acercó al cuarto, volvió a oír el ruido, y donde escuchó el ruido, disparó el arma. Después de los disparos y que no hubo reacción, prendió la luz, y cuál es la sorpresa de este hombre, que se da cuenta que acabó de matar a su hijo pequeño, que lo estaba esperando para darle una sorpresa. Entonces, ese disparo del botón de pánico, cuando no tenemos ese proceso de razonamiento, puede ser algo desastroso. Y ese botón es el responsable de que sigamos otorgando el premio Nobel de la violencia sin sentido. Y sobre todo contra la gente que menos se puede defender, niños y mujeres. Bueno, ahora vámonos sobre el propósito de vida. Y les cuento una historia. Esto es verídico.
la parte está novelada, pero el hecho es verídico. Había en un aparador en la calle un niño pequeñito con unos zapatos muy gastados y estaba viendo con mucho interés el aparador. Si han tenido hambre como su servidor alguna vez y se han estado sin dinero y se acercan a un lugar donde hay esa sensación, pues la tenía este niño, pero con sus zapatos. Pues eso estaba bien. Y se llegó una señora y le dijo, ¿qué ves con tanta atención? Y el niño le enseñó un par de zapatos que tenía. La señora amablemente le dijo, ven, acompáñame. Lo metió a la tienda. Una señora con recursos le dijo al dependiente, préstame una palangana con agua y una toalla. Eso que hace me parece muy padre porque lo pone en la parte de atrás de la tienda para no presumir lo que va. Ella misma le quita los zapatos viejos, le lava los pies, le seca los piecitos al niño, le pone un par de calcetas nuevas y le da unos zapatos nuevos. El niño está feliz de la vida. Ya la señora le dice, ¿qué te pareció? Señora, ¿estás muy contento? Sí, y le dice el niño a la señora, señora, ¿usted es la esposa de Dios? Eso es conmovedor. Si no me creen, ven esa foto que es verídica. Es un niño austriaco al término de la Segunda Guerra Mundial, donde le están dando un par de zapatos nuevos, donde la risa es espontánea, no la puedes esconder. Eso es la esencia del ser humano. Ese es el agradecimiento, esa es la entrega, ese es un acto generoso de alguien. ¿Qué significa vivir encerrado contra tu voluntad? Y pienso en lo que nos está pasando ahorita. En esto no, pero puede padecerse. ¿Qué significa estar trabajando como esclavo hasta morir? No sé, gracias a Dios no tenemos eso. Pero Viktor Frankl sí. Y esta foto está tomada en Buchenwald cuando los liberaron. Por eso es que ven la cara entre sorpresa, entre miedo, vean los ojos de los presos. No denotan miedo, denotan sorpresa y hasta alegría, porque ya vieron otro tipo de uniformes y abrieron la puerta no para matarlos ni para tratarlos como animales. Había la esperanza de ser liberados y estos los liberaron. Y si se dan cuenta, la desnutrición no es producto de una dieta cetónica de una semana. Estos son meses y meses y meses de estar malnutridos y maltratados. Bueno, Viktor Frankl desde ahí se siguió convirtiendo en lo que llegó a ser en un psiquiatra sumamente humano que le dio un cariz diferente a la psiquiatría. Viktor Frankl fue el creador de lo que conocemos ahora como la logoterapia, que es una psicoterapia. Básicamente hay tres escuelas muy grandes en Austria. Uno es el psicoanálisis de Sigmund Freud, la otra es la de Adler, de la psicología individual, y la otra es la de psicoterapia de Frankl, la logoterapia. A diferencia de lo que decía Freud, que decía que el impulso que nos mueve es el impulso sexual, básicamente lo que leemos de Freud es que si no somos unos adultos felices es porque tenemos traumas sexuales. Si no desarrollamos una carrera exitosa es porque cuando éramos niños queríamos tenernos a nuestra mamá y era pecado y entonces no triunfamos. Y si no tenemos relaciones con las personas es porque queríamos matar a nuestro papá. Todas esas historias del complejo de Edipo y de la historia de Electra y demás, bueno, son ideas de Freud que explican, y aparte de tener una razón histórica, Freud creció en la época victoriana de la Europa rígida, en la Europa donde el sexo estaba prohibido, pues tenía que encontrar una razón de ser. Viktor Frankl se encontró otra cosa distinta y algo que está en toda su literatura es que él dice, a nosotros los que nos movía era, uno, el deseo de ser libres y comer. Nunca se dieron actos entre los presos de violaciones o de andar despertando para ver a quién te cenabas o a ver quién te iba a cenar, ¿no? Lo que les interesaba a ellos era sobrevivir y comer. Entonces dijo Viktor Frankl, a mí se me hace que lo que mueve al ser humano no es las ganas de andarse acostando con X o Z o de resolver sus broncas sexuales. Para mí se me hace que hay algo más grande, que es el sentido o significado de la vida. Y entonces dedicó a eso toda su práctica. Esto no fue una idea que le salió en el campo de concentración, ya lo tenía madurando desde los años 20, pero ahí fue donde se dio cuenta, ¿qué me mueve a salir? Me mueve las ganas ¿de qué? Las ganas de estar con su esposa, del amor a su esposa. Le mueve la trascendencia en creer que la vida no puede acabarse en la carne y en los huesos, que hay algo más que eso. Eso es el significado de la vida para Viktor Frankl. Entonces, ¿qué es sentido? Sentido es la razón de ser, la finalidad o la justificación de algo.
¿Qué es eso? Bueno, nuestra vida es la razón de ser de nuestra vida. ¿A qué nos mandó Dios a este mundo? ¿Cuáles son los fundamentos? Insistimos aquí, la fuerza primaria de la logoterapia es la búsqueda del sentido. Y la búsqueda del sentido, le dice Víctor Frankl, como una cuestión instintiva, no es un razonamiento, porque dice, yo no puedo creer que pueda dar la vida por algo que estoy razonando. Y si vemos lo que hacen los estudios de Goldman, la gente que actúa violentamente, incluso en cosas pequeñitas, porque nos pasa, a mí me pasa, de repente no funciona la computadora y ya quiero matar a Carlos Slim. Por un segundo digan, no, pues qué güey, perdón, qué bárbaro, qué insensato soy, no lo puedo matar. Y ya y me calmo, ¿no? Es normal. Pero cuando nosotros, cuando lo razonamos ya cambia. Pero el deseo de vivir no puede ser algo razonado. El deseo de vivir es algo innato. Los niños, ustedes han visto historias en los periódicos, niños abandonados en el basurero que sobreviven 1, 2, 3 días sin comer. Gente que quedó atrapada en los terremotos que viven 1, 2, 3 semanas sin comer y están vivos. El deseo de vivir es lo que tenemos como instinto primario del ser humano. Junto con eso, la responsabilidad que debemos asumir en nuestra vida y buscar algo trascendente. ¿Cuáles son los postulados de Viktor Frankl? Darle un sentido a la vida, de una razón de ser, tener algo por qué vivir y la libertad. La libertad no es un regalo del gobierno, no es un regalo de las elecciones, es un don que tenemos, la libertad de elegir lo bueno o lo malo. E incluso los escritores más ateos que he conocido, como por ejemplo Michel Foucault, dicen que la libertad no la podemos ni arrebatar ni quitar. Podemos estar bajo la bota de la represión y nuestro cerebro, si nosotros permitimos, sigue pensando. La libertad, si nosotros la otorgamos, entonces la perdemos, pero nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. Por otro lado, es importante entender que las crisis, a diferencia de los procesos evolutivos de otras escuelas de psicoterapia o de psicología, la crisis es fundamental y estábamos viviendo un momento de crisis. Vivíamos de una forma antes del COVID, vivimos de una forma distinta ahorita y no sabemos qué va a pasar. Es un momento de crisis, es un momento de oportunidad, es un momento de decidir qué vamos a hacer. Bueno, esa crisis trabaja a favor de nosotros porque nos obliga a pensar, nos debe obligar a pensar qué queremos hacer de nuestra vida. Nos obliga a pensar qué hemos hecho, qué hicimos, a quién le debemos, qué vamos a hacer para convertirnos en las mejores personas, qué vamos a hacer para dejar una huella trascendente en este mundo, qué vamos a hacer para que cuando ya no existamos, nuestro espíritu siga vigente. Y finalmente, la visión del ser humano como algo completo, algo holístico, teniendo en cuenta cuál es el deber ser. Y el deber ser es ser el mejor ser humano. El propósito de vida es algo muy similar. Pero ¿por qué surge? Y finalmente surge como una estructura filosófica más o menos a finales de los 60, 70. Bueno, surge por dos cosas. Porque muchas personas consideran que la logoterapia es una cuestión más religiosa, por todo lo que le da de espiritualidad Viktor Frankl. Y a veces lo asocian con escuelas católicas. Viktor Frankl era judío. Y era un judío que practicaba de manera particular su religión, no tenía que ver con otras religiones, pero bueno, se mal ha interpretado y ahora se cree que la logoterapia es igual a ser de cierta religión. No es cierto, la logoterapia es una escuela, pero justamente para complementar y que no nos espante que existe ese sentido en la vida, surge como una filosofía el propósito de vida, que me parece muy válido, me parece que complementa, porque el propósito es el ánimo, la intención de hacer o no hacer algo. Si tienes un propósito de vida, entonces quieres hacer algo de tu vida. Finalmente, el propósito de vida es el sentido que le podemos dar a nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos que sea nuestra vida? ¿Qué es lo que buscamos que sea ahora? ¿Cómo encontramos el sentido de vida? Es muy interesante. Déjense llevar por sus sentimientos más profundos y sinceros. Y eso es lo que los mueve, lo que los invita a salirse de la cama. Eso es su propósito de vida.
Muchos de nosotros tenemos la fortuna de haber tenido un trabajo que nos gusta. A mí me encanta ser cirujano plástico y me encanta dar esas pláticas. De verdad soy afortunado, Dios me bendijo. Tengo compañeros que son cirujanos plásticos que no quieren ser cirujanos plásticos. Y tengo compañeros médicos que no quieren ser médicos y compañeras enfermeras que no quieran ser enfermeras. Pero tengo compañeras enfermeras que querían ser enfermeras. Tengo compañeros paramédicos que querían ser paramédicos. Ese es el motor de su vida. Eso, eso que nos mueve es el propósito de vida. Ahora, este propósito no puede ser algo inventado, no puede ser algo prestado, no puede ser algo que alguien me dio o que se lo voy a robar a alguien, no. Puedo estar inspirado en alguien, pero el propósito de vida tiene que salir de mí, de lo que me mueva a mí. Ahora, y el reto es, si tenemos un trabajo que no nos satisface y por lo que sea, tenemos que ejercerlo, convirtamos ese trabajo en un propósito de vida. Convirtamos ese ir al hospital o al centro de salud como un propósito de vida. Y se los digo con razón de causa, porque no siempre en los trabajos me ha ido de maravilla, no siempre me reciben con fanfarrias y alfombra roja, ¿no? A veces hasta me quieren cerrar la puerta. Pero el hecho de pararte y decir, este día es porque quiero ofrecerle mi trabajo y salvar la vida de alguien, o porque quiero poner el medicamento como nadie lo ha puesto, porque quiero que el paciente se lleve una sonrisa como nunca la había hecho en su vida. Nosotros cuando nos reuníamos en las mañanas para ver a los pacientes, nos tomábamos un café, trabajo social, rehabilitación, mis compañeros cirujanos y yo. Platicábamos y bromeábamos y demás, pero lo que hacíamos en conjunto era qué íbamos a ofrecer al paciente, qué era lo mejor que podíamos darle al paciente. Y eso era lo que nos movía a ir al hospital. Y por eso nos reuníamos, porque teníamos ganas de ver una sonrisa y nos daba muchísimo gusto ver a un paciente que estuvo al borde de la muerte salir caminando. Si nos agradecían o no, eso es lo menos importante. Lo más importante es lo que nosotros dejamos en ese momento, en lo que nos convertimos nosotros en ese momento. Para encontrar entonces el propósito de vida hay que responderse a estas preguntas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Si no hacemos eso, entonces no es un propósito de vida que sea honesto. Si nosotros respondemos o tenemos dudas de por qué estoy aquí, entonces no funciona. Cuando a mí me preguntan por qué te gusta ser cirujano plástico, porque la misión de mi vida es rescatar, encontrar, recuperar la sonrisa genuina de las personas. Puede ser porque se accidentaron, porque se quemaron, porque se fracturaron, porque quieren verse más jóvenes. La sonrisa genuina es lo que a mí me mueve para hacer. Cuando veo en esas videoconferencias los ojos de los que están del otro lado de la pantalla y logro ver la expresión de agradecimiento o de sonrisa o de reflexión, estoy muy contento porque estábamos buscando la sonrisa genuina de la vida, así como el niño de los zapatos. Esa sonrisa que no la puedes inventar, no es la sonrisa de un actor, es la sonrisa que te sale del alma. Y cuando quieres dedicar tu vida a eso, a que la gente sonría desde el alma, entonces ya estás del otro lado. No tiene nada que ver ni con el dinero, ni con la posición social, ni con el escalafón. Tiene que ver con tu entrega y con tu compromiso a lo que estás haciendo. Cuando de verdad te la crees y dices, qué placer y qué bendición de tener un trabajo, entonces empiezas a tener un propósito de vida. No importa si te vieron mal, si no les gustaste, si no le caes bien a esto, al otro, es parte del show. No podemos caerle bien a nadie, o a todo el mundo, digamos. Pero sí algunas personas que son las que hacen que sea valioso y son las personas que le dan sentido a nuestra vida. Y finalmente, hay que relacionar todas estas preguntas con la necesidad de encontrar el significado y la finalidad a la propia existencia. Con esas últimas reflexiones los dejo, de verdad me da muchísimo gusto platicar con ustedes. Para mí es un placer. Cada vez que expreso mi sentimiento me emociona. Ustedes no lo ven, pero a veces me acuerdo de las historias que les cuento porque me ha tocado vivir muchas en carne viva y se me salen las lágrimas. Es parte del placer y del agradecimiento de estar con ustedes y de podernos entregar de la manera en que lo hacemos. De verdad, les agradezco muchísimo. Vamos a abrir las cámaras de manera normal y nos vamos a hacer el compromiso para reflexionar sobre lo que les platiqué. De verdad tenemos muchas cosas que platicar. A lo mejor a veces yo soy muy apasionado para platicar, siempre he sido así en todas las cosas de mi vida.
hasta para pelear me he sido muy apasionado. Ojalá que alguna de mis palabras, alguna de las cosas que les dije, pueda hacer un poquito de mella en ustedes. Ojalá puedan sentirlas. Entre los que están aquí presentes en el seminario, he visto compañeros con los que hemos trabajado, no me pueden dejar mentir. Hemos trabajado codo a codo, me han visto cómo nos pasamos después de las horas que nos tocaba estar en el hospital. Lo han visto. Entonces no puedo mentir. Y les estoy diciendo desde el fondo de mi corazón lo que yo creo y lo que yo siento y lo que me anima a esto. Y de verdad por eso, por esta posibilidad, estoy muy agradecido con Martín Cano como persona y como nuestro líder, porque a veces las cosas no son tan bonitas como se ven. Ustedes me ven aquí fresco, rozagante y demás, y a veces me las he visto serias, ¿eh? Pero tengo fe, así, absoluta fe, que hay un Dios y que Dios está siempre presente en nosotros. Respeto cualquier religión, incluso los que no tienen religión, pero tienen espiritualidad, mis respetos, porque esa es la idea. Pensar que no somos carne y huesos, pensar que no somos un ente que va aislado. Hay que pensar que somos energía conectada alrededor de algo superior, que es lo que nos dio la vida. Y con esto, y con 4 minutos de tiempo, me despido. No sé si quieras decir algo, Rosalí, como conclusión y como despedida de esto. Yo les agradezco y les mando un abrazo y un beso muy grande a todos a los que conozco les doy 2 besos, a los hombres no, pero un abrazo sí, y a las mujeres que no conozco les doy solamente un beso, con mucho respeto. Buenas Por favor, tardes. Rosalí, si quieres cerrar. Doctor Bosco, buenas tardes. Es un placer para mí, de parte del secretario, poder dar el cierre. ¿No se escucha? No. Sí, César, se escucha. ¿Sí se escucha? Bien, gracias. Les decía, es un placer para mí darles el agradecimiento, doctor Bosco. De hecho, el secretario nos está observando desde tras bambalinas. Ahora sí que está dejando el desarrollo del seminario, el cual, indudablemente, doctor, como siempre, en verdad es un placer escucharte. Es un placer poder darnos cuenta y aprender a través de las experiencias, de la vivencia, que es lo que al final del día nos permite, de alguna manera, poder transmitirlo, poder leer todo ese arsenal de libros y poderlo sintetizar, pero no nada más sintetizarlo. La forma que tienes de transmitir con la pasión que se nota en la forma de expresar, en tus movimientos, en tu cara, en tu sabor, pero sobre todo en el amor a lo que haces, es lo que nos marca precisamente lo que nos estás llevando a que podamos manejar, a darle un sentido a la vida. Cuando amamos lo que hacemos, es un negocio totalmente redondo. ¿Por qué? Porque cuando hago lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que amo, y todavía me pagan, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Esa es la intención, doctor, y es definitivo. Todos nacemos, y lo vamos a ver en los siguientes módulos, acerca cómo lo fuiste llevando, la parte del cerebro, cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo intuimos, los tipos de cerebro, y nos lleva a pensar, a saber que la mente es un hermoso caos, porque tenemos todo para todos lados, pero debemos de estar seguros y conscientes de que ese caos es 100% entrenable. Y es lo que tenemos que hacer. Así como entrenamos nosotros en el fisicoculturismo, constructivismo, como nuestro buen amigo Edgar, también tenemos que hacer ejercicio en esta parte, en esta área que es importante para que podamos también, a través del alma y del corazón, hacer un solo ejercicio. Darle el sentido a la vida de lo que realmente queremos. Doctor, es de verdad un placer escucharte. Como lo dicen en el chat, los mensajes, a todos nos parece extraordinario. Reciban, por favor, un gran saludo de parte de nuestro secretario, licenciado José Martín Cano Martínez, quien nos estuvo observando, nos está así como que dejando a ver cómo trabajamos, doctor Bosco, que es una garantía. La verdad, muchas felicidades, muchas gracias a todos ustedes por la participación. Espero que hayan quedado indudablemente como yo, satisfechos de esta grata presentación, y la que sigue seguramente estará todavía mejor. Y esto es lo interesante, que conforme va pasando cada una de las presentaciones, se va subiendo un poquito el nivel, pero sobre todo vamos armando, vamos teniendo muchas herramientas y mucho material para al final poder armar nuestra propia felicidad. Una sonrisa que salga del alma es realmente lo que tiene un significado y lo que hizo que valiera la pena la vida. Muchas gracias, buenas tardes, enhorabuena para todos.